Bienvenidos a la entrevista de Dream Alcalá. Hoy vamos a hablar de un tema que nos atañe a todos. Para que nos lo cuente estamos con Cristina Soria, psicóloga de la Asociación de Enfermos y Familiares de Esclerosis Múltiple del Corredor del Henares. Cristina, muy buenas. Muy buenas. Bueno, Cristina Soria, psicóloga de la Asociación de Enfermos y Familiares de Esclerosis Múltiple del Corredor del Henares. Lo primero, cuéntanos qué es. Pues somos una asociación chiquitita que, como bien has dicho, damos respuesta tanto a personas afectadas de esclerosis múltiple como a sus familiares. Una asociación que es de todo el Corredor del Henares, pero que está aquí en Alcalá. Sí, efectivamente, tenemos la sede aquí en Alcalá, en el Centro Cultural La Galatea, y bueno, pues vienen pacientes efectivamente de todo el corredor. Para cortarlo lo llamamos a EFEM, ¿no? Correcto, EFEM Henares, sí. Tengo entendido. EFEM, como tú ¿Y quieras. qué hacéis? ¿Cuál es el trabajo diario de esta asociación? Pues a ver, por un lado estamos en labores de sensibilización, realizamos pues diferentes actividades, como puede ser hoy en el Día Nacional de la Esclerosis, como puede ser participar en diferentes actos que organiza el Ayuntamiento, o bien en la parte más asistencial hay diferentes profesionales en los que intentamos pues dar un servicio integral y una atención integral a los pacientes con esclerosis múltiple. Tú en este caso estás en la parte psicológica, tú eres psicóloga, eres la psicóloga de la asociación. Eso es. ¿Cuál es tu día a día en la asociación? Pues nuestro día a día es bastante variado, depende un poco de las necesidades. Lo que solemos hacer con los pacientes cuando llegan por primera vez al centro es hacer una entrevista de bienvenida, que en este caso hago yo, y bueno, lo que hacemos es conocerles, entender cuáles son sus necesidades y en función de eso derivamos al profesional de referencia. Luego ya en función de eso pues puede ser fisioterapia, que hay 3 estupendas fisioterapeutas, o puede ser psicología, o si es algún servicio que nosotros no tenemos, pues también informamos al paciente de dónde puede acudir. Bueno, la esclerosis múltiple todos la conocemos porque es una enfermedad que físicamente devasta el cuerpo, pero al saber los pacientes que la tienen, supongo que psicológicamente el daño puede ser incluso mayor. ¿Cómo afecta psicológicamente? ¿Cómo está afectado psicológicamente un paciente con esclerosis? Pues efectivamente, como dices, es un diagnóstico devastador. También influye que no se tiene mucha información sobre la esclerosis múltiple. Exacto, eso es importante. Eso es importante y en eso estamos, ¿no? Se le llama la enfermedad de las 1000 caras porque los síntomas son muy, muy diversos de un paciente a otro. Y es verdad que hay poca información y erróneamente se suele pensar cuando se da un diagnóstico de este tipo que puedes acabar en silla de ruedas o que sí o sí vas a acabar en silla de ruedas y no tiene por qué, ¿no? Entonces se confunde con eso, a veces la gente piensa que es una enfermedad de los huesos, que es escoliosis, entonces hay muchísima falta de información y eso sí que es importante que se tenga claro. Luego a nivel psicológico, pues por supuesto tu vida va a cambiar, hay que aprender a hacer las cosas a veces de otra manera, produce un importante impacto emocional con la posible aparición de sintomatología ansiosa y depresiva, pero sobre todo es eso, las cosas tendrán que hacerse de otra manera, aparece también en un momento de la vida complicado porque suele diagnosticarse en personas muy jóvenes y eso hace pues que afecte a sus planes presentes y futuros en cuanto a un tema laboral, un tema familiar, un tema de que estás pensando si comprarte una casa, si tener hijos, entonces afecta en todos los ámbitos. Y tú como psicóloga, Cristina, ¿cuáles son las primeras recomendaciones que le das a un paciente recién diagnosticado? Es decir, a una persona le diagnostican la esclerosis múltiple, supongo que busca ayuda en asociaciones como la vuestra, se dirige a vosotros, aparece allí. ¿Cuáles son esas primeras recomendaciones? Pues, bueno, lo primero es que no suelen llegar a nosotros los pacientes recién diagnosticados y este es un punto de mejora que tenemos todos.
El principal motivo por el que nosotros pensamos que esos pacientes recién diagnosticados no llegan a nosotros es porque, un poco por miedo, ¿no?, de qué se van a encontrar en la asociación, porque muchas veces pues no quieren ver a personas que están en una situación, pues en una silla de ruedas o que están con muletas. Entonces muchas veces nos pasa que esos primeros pacientes no llegan. Cuando llegan, mi recomendación siempre es pues que tengan información, las que ellos quieran, porque el paciente debe decidir qué tipo de información quiere, pero siempre que sea de fuentes fiables, que se apoye en los profesionales sanitarios, sobre todo en su neurólogo, y que cuente con el apoyo necesario y con los recursos que para él sean importantes para hacer frente a la enfermedad. Y esos apoyos de los que hablas, uno de ellos, y por eso estás aquí, entre otras cosas, es la psicología. ¿Cuándo es necesario, tú crees, desde tu perfil profesional, que un paciente de esclerosis múltiple debe ir al psicólogo? Porque a lo mejor no se da en todos los casos, ¿no? No, por supuesto que no. No todo el mundo tiene que ir al psicólogo, igual que no todo el mundo puede tener esa necesidad para nada. Nosotros decimos pues que al principio de la enfermedad, en el diagnóstico, puede ser necesario y sería fenomenal que todo el mundo pudiera tener acceso al psicólogo, pero también decimos que puede ser necesario en cualquier momento de la enfermedad. ¿Por qué? Pues porque al final estos pacientes suelen tener brotes, que son periodos donde los síntomas donde aparecen síntomas de la enfermedad que son complicados, puede haber pérdida de funcionalidad, puede haber situaciones familiares complejas, situaciones laborales. Entonces, nosotros decimos que en cualquier momento del curso de la enfermedad en el que la persona piense que no cuenta con los recursos necesarios para hacerle frente a esa situación que está viviendo. Oye, y todo esto, las familias que pintan, ¿cuál es el papel de las familias de estos enfermos diagnosticados? Pues es fundamental, de hecho por eso nosotros decimos que es enfermos y familiares, atendemos tanto a unos como a otros, porque al final ellos también viven la enfermedad. La enfermedad cambia la vida a la persona diagnosticada, pero también cambia la vida a los familiares que conviven con esa persona, porque pues muchas veces será necesario reajustes de roles dentro de la propia familia, ¿no? Pues si antes una persona era la que se encargaba de llevar los peques al cole, de hacer la compra y demás, es posible que haya que reajustar determinados roles. Y también es verdad que las personas normalmente les gusta ayudar, pero a veces no saben cómo hacerlo, ¿no? Entonces, pues a veces ocurre que se da cierta sobreprotección, que la tendencia es a ayudar demasiado y a lo mejor no es lo que necesita esa persona. Entonces, también ellos necesitan aprender a vivir con la enfermedad. También ellos a veces se sienten sobrecargados emocionalmente por lo que implica el tener a una persona cercana viviendo esta enfermedad. Y bueno, y además de todo esto es que sabemos que el apoyo social y familiar está involucrado en una mejor evolución de la enfermedad, está implicado en eso. Entonces es importante que también les impliquemos y que ellos también tengan un espacio donde poder consultar sus dudas, sus preocupaciones y trabajar todo esto que estamos hablando. Además hoy, y por eso hemos querido que vengas, celebramos el Día Nacional de la Esclerosis Múltiple. ¿Qué significa este día para vosotros? ¿Desde cuándo se hace? ¿Cómo viene? Pues el Día Nacional, al igual que el Día Mundial, son dos de las... Sí, porque tenemos dos citas al año, tenemos ¿no? 2 citas al año, efectivamente. Pues es un momento para dar a conocer la enfermedad, para seguir trabajando en esto que hablamos, ¿no? En informar, en que la esclerosis múltiple sea un poquito más conocida, en que llegue a la sociedad, en que hagamos todas las asociaciones de España estamos más unidos en un día como este, y en que demos a conocer también pues al final el trabajo que hacemos desde las asociaciones, que bueno, pues que es fundamental en la atención de estos pacientes. Oye, y en Alcalá o en el corredor de Henares, ¿cómo lo vais a dar a conocer? ¿Qué vais a hacer a lo largo del día de hoy? Pues hoy vamos a estar en 3 hospitales, en el Príncipe de Asturias, en el de Torrejón y el de Henares, en Coslada, y vamos a situar unas mesas informativas en los hospitales y bueno, precisamente este objetivo, por un lado,
informar y sensibilizar a cualquiera que se acerque a la mesa de en qué consiste la enfermedad, cómo viven la realidad estos pacientes, porque además las personas que están en la mesa en su mayoría son afectados o familiares, con lo cual conocen de primera mano esta realidad. Y por otro lado, pues dar a conocer qué actividades realizamos en la asociación y cuáles son los servicios que prestamos a los socios. Estas son las actividades que hacéis, lo que dais a conocer, pero de verdad, ¿cuál es el objetivo de un día como el de hoy? Pues lo que te digo, sensibilizar, concienciar, informar, hacernos visibles, conseguir, si cabe, aumentar el número de socios, pues porque al final es también nuestro objetivo, y detrás de todo esto no podemos olvidar pues que somos asociaciones chiquititas con recursos limitados, con lo cual el tema económico pues al final también es relevante en un día como estos, y al final pues llegar al máximo número de personas posible. Bueno, vamos a dejarlo todo claro. Estáis en el Centro Cultural La Galatea. Eso es. De Alcalá de Henares. ¿Atendéis cuándo? Los lunes por la mañana y los miércoles por la tarde. Luego todo lo que son los servicios de fisioterapia y de psicología, o sea, todos los profesionales sanitarios. Allí en el Centro Cultural de La Galatea lo que tenemos es un espacio pequeñito donde se reúnen los socios, es un punto de encuentro, de información y demás, pero todos los servicios profesionales se prestan en la Clínica FIS, que es una clínica de fisioterapia y salud aquí en Alcalá de Henares, y es allí donde, previo a haber pasado por el Centro Cultural La Galatea, donde se remiten a los pacientes para la prestación de estos servicios. Oye, por último, me gustaría saber cómo yo o cualquier persona que nos vea puede ayudar a la asociación. Pues la ayuda fundamental... Sin que tenga un familiar diagnosticado de esclerosis y nada, simplemente porque quiera echar una mano, porque quiera ayudar a la asociación. Pues por supuesto que es posible hacerse socio sin ser familiar. Eso es importante, porque al final parece que solo... No. Y no es así, o sea, todo el mundo puede ser socio y echar una mano. No, pues efectivamente cualquiera puede ser socio, independientemente de que tenga la enfermedad o no, y después pues realizamos muchísimas actividades, muchísimas acciones, desde temas deportivos, desde eventos pues de recaudación de fondos, donde al final la gente pues aporta desde manualidades, desde un tema de voluntariado para estar en la carrera y apoyarnos, a cualquier cosa que crea que puede aportar cualquiera en un concepto de asociacionismo, que al final es también lo que nos une. Entonces, cualquier ayuda será muy, muy bienvenida. Cristina, solo me queda, de verdad, darte las gracias por el trabajo que haces, por el trabajo que hacéis en la asociación, y animaros sobre todo a que sigáis peleando. La verdad, muchas gracias por venir, por visitarnos y por contarnos todo lo que hacéis. Gracias a vosotros. Y a vosotros, pues nada, os emplazamos a que hoy os informéis y echéis una mano, y si de verdad queréis dar el paso, os hagáis socios de la Asociación de Amigos y Familiares de la Esclerosis Múltiple del Corredor del Henares. Hoy tenéis mesas informativas en los hospitales de Alcalá, Torrejón y Coslada. Y os esperamos en la próxima entrevista de Dream Alcalá.